¿Qué opino de la terapia manual siendo fisioterapeuta online? Hoy, en Reflexiones en Alto, me voy a meter en un terreno pantanoso. Y digo pantanoso porque la terapia manual es el santo grial de nuestra profesión y además en estos 6 años que llevo trabajando digital, siento que se me ha criticado y se me ha entendido muy mal acerca de cuál es mi opinión real sobre todo esto. Y en parte sé que es culpa mía, porque no me he permitido darme el espacio, por así decirlo, de verbalizar en detalle o con un mínimo de profundidad cuál es mi opinión sobre todo esto. Y antes de nada, antes de darla precisamente, lo que sí que quiero dejar claro es que esto no es una crítica individual contra nadie. Es decir, las personas que estáis cómodas dentro del sector trabajando basados en terapia manual y en terapias pasivas, pues está bien, en parte lo entiendo y es completamente lógico porque esto es lo que nos han enseñado, pero no es una crítica hacia esas personas en concreto, sino una reflexión acerca de cómo yo creo que nos ha educado, entre otras cosas, el sistema universitario, el cómo nos hemos retroalimentado a nivel de gremio y la imagen que proyectamos hacia afuera. Es decir, que esto es mi visión de cómo nos veo yo como sector, pero que no tiene que sentar cátedra de ningún tipo porque, insisto, esto es mi opinión. Ahora que ya he hecho ese pequeño disclaimer, voy a meterme en la gran pregunta. ¿Qué opino yo sobre la terapia manual llevando trabajando el 90% de mi tiempo asistencial en formatos online? Yo lo que opino es que no es tan necesaria como nos vendieron que era. Es decir, creo que esto es una cuestión de prioridades y voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que es bastante fácil de ver o de entender si has pasado un tiempo mínimo en Internet. Todos conocemos el movimiento Real Fooding de Carlos Ríos y lo que viene a decir el movimiento Real Fooding, a excepción de muchas cosas que seguramente podamos estar o más o menos a favor de ello, pero lo que viene a decir es cuando tú eliges un alimento, estás dejando de elegir otros y a veces esa elección no es la interesante. Y pongo un ejemplo. Si tú tienes hambre a las 5 de la tarde, puedes elegir comerte una manzana o comerte un donut. Si eliges un donut, estás dejando de lado alimentos mucho más interesantes como puede ser una manzana y un puñado de anacardos. Entonces, con nosotros creo que pasa exactamente lo mismo. Normalmente tendemos a elegir la terapia manual de forma recurrente el 60, 70, 80, 90% del tiempo de nuestras sesiones y esto es algo que estadísticamente sé conscientemente que se está cambiando, pero por lo menos cuando yo estudié la carrera era masivamente así y la realidad es que esta elección deja de lado opciones mucho más interesantes, como es principalmente el tiempo para valorar. Creo honestamente que se nos ha educado, o al menos a mí en mi promoción, se nos educó como que el tiempo para valorar era algo que teníamos que hacer express, rapidito y bueno, jugándonosla mucho al tema del tacto. Creo que también lo que deja de lado es el tiempo para explicar, para educar al paciente. Para mí esto es indispensable. Creo que si las personas no entendemos lo que estamos atravesando, es muy difícil que nos involucremos en el proceso. Y también, por supuesto, deja de lado opciones terapéuticas más interesantes, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Quiero decir, el ejercicio, el reeducar patrones, la exposición progresiva, toda esta parte es una parte que es más interesante para el esquema del paciente a nivel de su autoconcepto, su capacidad para superar su dolor, lesión, etc. Y para la transición a la vida diaria, porque el cuerpo tenemos que recordar que está pensado para moverse y no pensado para la inactividad. Ya no voy a ir a que haya que hacerlo o que no haya que hacerlo, porque no digo que no hagas terapia manual si a ti te gusta, si te has formado en ello y si encuentras momentos o espacios dentro del proceso terapéutico en el que son interesantes. Por ejemplo, la persona tiene mucho dolor, tiene, yo qué sé, pues una zona muy inflamada, vale, venga, pues vamos a darle un masaje, vamos a hacer X técnicas de terapia manual, perfecto. Pero el hecho de coger y trabajar constantemente y continuadamente como si esa fuese la solución, en verdad no está ayudando a nadie. Ni te está ayudando a ti como clínico porque eres consciente de que hay otras cosas que podrías aplicar, ni está ayudando a la persona a conseguir su resultado. Es decir, vais a acabar en un túnel de frustración enorme y eso, como mínimo, es algo que puedes evitar priorizando otras formas. También porque creo que este priorizar, digamos, la opción no tan interesante en la mayoría de circunstancias o en gran parte de las circunstancias, creo que no es positivo para nosotros porque proyectamos que esto es todo lo que podemos hacer.
Y la realidad es, hay muchísimo más. Y además es algo que tenemos muy claro en ciertas especialidades, pero por ejemplo en la fisioterapia tradicional, convencional, de rutina, traumatológica, de clínica, etcétera, no lo vemos tan claro. Es decir, a mí una cosa que me llamaba mucho la atención cuando yo empecé a estudiar la carrera, y hago un pequeño matiz, cuando yo empecé a estudiar la carrera tenía muy claro desde el principio que quería hacer neuro porque era lo que a mí me gustaba y yo quería hacer neuro y quería hacer neuro. Y la neuro, en especialidad en fisioterapia asistencial, es mayormente activa. Entonces me hacía muchísima gracia que una persona con una patología neurológica, con incluso un grado de dependencia, la tratásemos de una forma activa, pero a José Ramón, de 42 años, natural de Toledo, que se ha hecho un esguince de tobillo en el trabajo, lo tratemos de forma pasiva. Y dices, ¿qué sinsentido tiene eso? O sea, es que real que a mí la fisioterapia traumatológica me parecía súper aburrida por ese tipo de cosas. Y ni siquiera era capaz de entenderlo, y a mí en la carrera no supieron explicarme por qué en ese tipo de patologías o de dolencias, llamarlo como queráis, las trabajamos de forma puramente pasiva, cuando la transición de la persona va a ser volver a su actividad diaria, pero en una patología neurológica el trabajo es mayormente activo. No le veía ningún sentido. Vale, ¿qué pasa con esto? Que los fisios lo que hacemos es basamos nuestro trabajo normal, habitual, en trabajo pasivo, terapia manual, invasiva, etc. Y lo que ocurre es que, ¿cómo nos percibe la gente? Pues como eso, como que hacemos solo masajes y terapia invasiva. Claro, luego nos quejamos de que nos cuesta muchísimo transmitir ciertas ideas, transmitir la idea de la adherencia o que la gente ejecute un plan o que taca, pero al final si nosotros el tiempo que estamos asistencialmente con el paciente, el grueso de nuestro tiempo lo estamos dando una prioridad a estas técnicas, es normal que la persona piense que eso es lo fundamental porque desde ahí estamos ejecutando. Pero no tiene nada que ver, insisto, con que sea ni bueno ni malo, sino que yo considero que el problema es el desequilibrio. Es decir, le damos una prioridad excesiva a algo que ni siquiera nos va a dar el grueso de resultados. Porque si a mí me dijerais que con 4 masajes solucionáis el 80% de los problemas, entendería que siguiéramos este precepto. Pero la realidad es que sabemos, y insisto, lo dice la ciencia, que en verdad es una mejora sintomatológica que tiene una ventana de tiempo muy pequeña, pero no estamos haciendo nada más que darle un espacio de alivio a la persona para que su cuerpo encuentre la vía de mejora. Pero la realidad es, ¿cuánto podríamos ganar si además utilizásemos técnicas que impulsan esa vía de mejora o que eliminan, pues yo qué sé, eslabones débiles o que ayudan a la comprensión del dolor o que ayudan a la comprensión de su cuerpo de restablecerse o que ayudan a etcétera, porque podríamos poner 1000 ejemplos. Por tanto, la realidad es, ¿yo creo que la terapia manual es mala? No creo que la terapia manual es mala, pero creo que no la utilizamos en la medida correcta. De la misma manera que creo que comer ultraprocesados todo el día no es beneficioso para una persona y no es beneficioso que difundamos el mensaje de que es inocuo para el cuerpo, pues yo considero que la terapia manual no debería de ser nuestro 90% de la práctica diaria, sino que lo natural y lo propio para la fisioterapia, basada en evidencia, que realmente lo que esté buscando es ese plus para el paciente, esa recuperación, es diversificar nuestra dieta de herramientas y de soluciones clínicas. Y nada, espero que esto sirva un poquito para hacerlo entender, porque de verdad que siento que es una cosa que a priori se percibe como que yo odio la terapia manual y para nada es así. Y también espero que te ayude a ver que a lo mejor, pues eso, que hay momentos en los que es más interesante elegir la manzana y los puñados de anacardos, aunque no sean tan sexys, porque es lo que realmente va a ayudar a la otra persona. Me cuentas qué te parece todo esto. Besito.